Fue el Pepe y su combo que armaron esa trucha. Eso singa su madre. Bienvenidos a todos. Pues bueno, muchos de ustedes querían que comentara mis videos porque no lo hacía. En realidad me da flojera, pero bueno, ustedes lo pidieron, vamos a hacerlo. Si les gusta, ya saben, dejen sus comentarios. Y si no, pues igual, los mando así, no hay problema. El primer nodo, un Loki, lo pusieron en el nodo 10, mi línea es la línea 5 de guerra. Este nodo tiene 125% extra de vida, acopia poder al 50%. El enemigo inicia con una barra de poder. Este enemigo tiende a ser un poco más defensivo. Entonces es un poco difícil dependiendo de lo que te pongan. En este caso pusieron un Loki, más bien lo usaron como un nodo de diversidad, quiero creer. No fue ningún problema. Y pues bueno, pasemos al siguiente, el nodo 16. El nodo 16 yo dije, oh, es un hábil. Entonces dije, puede ser un Blade o un Cork. Pero pueden darse cuenta que Cork y Blade ya están en subjefes. Entonces yo dije, pues bueno, no creo que hayan arriesgado su diversidad porque en estas instancias las alianzas tops tienden a poner 150 de diversidad para que al que mejor le vaya y el que menos muera gane. Entonces, dicho y hecho, fue una buen pool. Este nodo 16 tiene 300% a la vida y 200% al daño. Los poderes aquí cuestan 50% menos, o sea que recuperas mucho poder cada que tú tiras uno. El primer poder del enemigo acá es imbloqueable, pero bueno, es una buen pool. Más bien lo hicieron para despistar al enemigo. No funcionó, lo bueno. Y pues bueno, nada, nada más que decir acerca de este nodo. La Wempool en realidad es fácil, y más usando Magic. El siguiente nodo es el nodo 23, es el de masoquismo. Ese pusieron un místico. Yo dije, puede que sea Magic, puede que sea Mordo, puede que sea Dormammu. Pero pues Dormammu no creo porque me lo pusieron de jefe, que de hecho les voy a mostrar video de matándolo también. Y bueno, dije, perdón, cualquiera de esos dos puede ser. Y pues bueno, resultó ser Mordo. Eh, Me dio un poco de dificultad. Siempre contra Mordo tienes que estar pendiente de que cuando vayas a hacerle un combo de 5 esté cerca o esté ya a punto de activar su acopio de poder para que se lo puedas eliminar y así no cargue el tercer poder. Entonces ahí podrán darse cuenta como que hice un golpe fuerte, su error del teléfono, le piqué mal. Y ahorita lo que quise hacer es un gancho, combinar el gancho con el poder. Me sale, pero pues esta vez fallé miserablemente, lo hice muy mal. Me puse un poco nervioso porque ya tenía el acopio de poder activado, tenía casi los 3 poderes, pero por fortuna mi dispersión me ayudó. Acabaron sus furia y recuperé un poco de poder. Y le pude bloquear los poderes y prácticamente ahí se acabó la pelea. No hubo ningún problema, me pude recuperar un poco del daño que recibí con el limbo. Diosa Magic, gracias por eso. El siguiente nodo, pues bueno, ya podrán darse cuenta, es muy usual que todas las alianzas tops pongan Killmonger. Cambié maestrías. ¿Por qué pongo este tipo de maestrías? Porque aún potenciándote con los potenciadores de una hora, tiende a ser difícil el Killmonger y un poco problemático. Entonces, si no sabes pelear bien, si no sabes interceptar bien, es muy probable que se te acabe el tiempo y desbaja por tiempo. Entonces, nosotros queremos evitar eso porque a estos niveles, si queremos mantenernos hasta la cima, tenemos que hacer guerra sin morir. Entonces, eso es lo que planeamos. Activé un potenciador de vulnerabilidad por si fallo alguna interceptada. Y pues bueno, vamos. Comencé la pelea. Hice 2 veces parada. No activó el masoquismo. Dije, güey, qué suerte. Pues bueno, vamos a seguirle. Esta pelea me van a ver fallando un poco más de lo usual. Empecé jugando a lo seguro. Dije, bueno, tengo tiempo. Vamos a golpearlo. Vamos a cargar el poder. Bien. El primer bloque a poderes.
pueden darse cuenta, la regué muy feo en esta. Lo golpeé cuando ya tenía la reverberación activada y tenía casi poder y medio. Entonces eso hace que cada golpe que yo le haga me cause daño por reverberación. Entonces no me fijé en eso, fue un poco riesgoso de perder mucha vida. Y pues bueno, la pelea está controlada ya a este punto en el que nos encontramos. Pueden darse cuenta cómo mi vida de repente baja hasta el 40%, 45%. Pues bueno, por eso es muy, muy, muy importante saber interceptar y no tener el más mínimo error, porque el más mínimo error te puede causar la muerte y pues una baja. La ventaja de usar suicidas con Magic es que, pues bueno, ella tiene limbo, entonces recupera toda la vida perdida durante esta fase. Más el plus que si tienes la maestría de hiperrecuperación, perdón, estoy un poco enfermo, esa maestría, si tú pierdes un 80% de vida, al final, si te recuperas la vida, te recuperas 90%. Entonces, eso es la ventaja de esa maestría. Por eso esa maestría es muy importante ponerla también cuando usas a Magic y con suicidas. La pelea ya estaba controlada. Como siempre, entre más intercepto, mejor. Tratar de hacerle el segundo poder mientras el masoquismo no está activado, porque cada vez que activa masoquismo se recupera bastante vida. Por eso es que mucha gente luego pierde las peleas, ya sea por tiempo o mueren, se desesperan. Y pues bueno, al final ya lo tenía 4 o 5% de vida y dije, bueno, vamos a no hacer poderes para que no pierda más vida. Y pues bueno, 89% de vida, terminar una pelea contra Killmonger rango 5 es muy bueno. Entonces dije, ya no creo que sea necesario usar una poción. Pero pues bueno, ahorita a continuación van a ver en el nodo 35. Dije, no, vamos a asegurar. La regla está de que acabas una pelea y tienes que comenzar con la vida llena. Pero bueno, en este caso dije, pues bueno, es un Hyperion, porque habíamos checado el perfil, aparece su perfil. Pues bueno, Hyperion contra Magic, es muy difícil que algo malo suceda. Tenía activado mi nodo de invulnerabilidad todavía, entonces dije, no hay bronca. Una vez bloqueándole poderes a Hyperion, prácticamente es una pelea ganada. Es muy difícil que llegues a morir. Inclusive no me había dado ningún golpe. Entonces la pelea estuvo controlada por todo lo que duró. Y miren nada más, 64,000 de daño. Grandioso, hermoso, espléndido. Magic es una diosa. Y pues bueno, esperando a que mis compañeros se movieran. Todos nos ponemos de acuerdo para movernos a 1 hora. Y así, de volada, los nodos libres. El jefe, pues mayormente ya todas las alianzas tops ponen jefes no muy difíciles. Porque pues en realidad cada alianza tiene a sus boss killers. Cada grupo tiene a alguien muy bueno que se encarga de matar siempre a los jefes. Y pues no importa qué enemigo le pongan como jefe, siempre lo bajan a la primera. Es muy raro que veas a estas alturas que alguien muera contra un jefe. Sin embargo, pues algunos la cagan. En esta pelea sí yo la cagué. Quise verme muy salsa, muy bonito. Quise interceptar y me salió mal, pero bueno, no perdí mucha vida porque pues es un Dormammu rango 4 contra Magic rango 5 y pues bueno, ahora lo van a ver. 3 golpes, 1, 2, 3, me deslizo hacia atrás, quiero interceptar, le fallé el timing y me pegó. Pero bueno, ya lo tenía 16%, nada más perdí como 30% de vida y pues bueno, Magic es la mejor. Es una de las luchadoras más sólidas en todo Marvel. Y pues bueno, ganamos. Llevamos 3 guerras ganadas al hilo. Esperemos y continuemos así. Y pues bueno, esperen más videos de Marvel, compañeros. Hasta luego.